existió. Pero no en forma de murciélago o de persona. Batman existió arquitectónicamente. Vamos, que era un estilo arquitectónico. Porque Batman es el miedo para que los ciudadanos no se rebelen, es el miedo para que no haya asaltos o corrupción, para que no haya crimen. De hecho, no es un spoiler si os digo que literalmente el Batman de Robert Pattinson dice en la película: escondido en el caos está el crimen. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia. La llamada o la señal evita que los ciudadanos de Gotham delincan. Los ciudadanos de a pie, claro, porque la clase alta corrupta es la que más delinque en Gotham. Pero ese es otro tema. El miedo es una herramienta. Batman es ese miedo para evitar atracos o asesinatos. Y eso se hizo en arquitectura. Eso existió, se construyó. Eso es el gótico. Hoy os voy a explicar por qué Batman es gótico, aunque su ciudad sea neogótica. Y así veremos las diferencias. Yo soy Pau M. Just con M de murciélago y esto es Deconstruyendo el Cine. Os he hablado varias veces del gótico. El gótico en El Señor de los Anillos, el gótico en Harry Potter o el gótico en El Jorobado de Notre Dame. Bueno, de ese todavía no os he hablado, pero suscribíos al canal porque ese vídeo está pronto ya al caer. Pero muy especialmente os he hablado del gótico con Tim Burton. Y cuando Tim Burton hace un Batman, lo goticiza, lo gotiquiza, lo hace gótico. Porque Batman no ha sido siempre algo gótico. Gotham no siempre se ha parecido a la ola más oscura de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts. Aunque Gotham se traduzca literalmente como ciudad gótica, su etimología no viene de ahí. Viene de una ciudad inglesa, cuyo nombre viene de ciudad de cabras. De hecho, Gotham es una ciudad directamente inspirada en una de las pelis más influyentes de la historia, Metrópolis. Gotham es la suma de Metrópolis y de Hugh Ferris. Ferris fue un arquitecto conocido no por lo que construyó, sino por lo que dibujó. Por ejemplo, cuando Nueva York era una ciudad sin ley, caótica, como es Gotham, en que los especuladores construían y construían sin parar, se aprobó una ley de zonificación. Básicamente para que no pudieras construir infinitamente, porque eso se vuelve algo insalubre. Bien, pues los dibujos de este señor explicaban el cómo se tenía que hacer eso. Estos dibujos son puro Batman. Pero igual que lo es el Art Deco y sus líneas rectas, y referencias de todo tipo, desde egipcias, mayas hasta máquinas. Lo que pasa es que, 1. El Art Deco es pura fiesta. El Gran Gatsby es Art Deco, Los Increíbles son Art Deco. Y 2. Gotham puede tener algún escenario Art Deco, pero básicamente es una ciudad triste, decadente, criminal, oscura y corrupta. Pero si algo comparten Metrópolis, Hugh Ferris y el Art Deco es la verticalidad. Porque Batman necesita altura. Y si aparte de Metrópolis, Hugh Ferris y el Art Deco hay un estilo que busca altura, ese es también el gótico. Y es que Batman es jodidamente gótico. O sea, que la figura de Batman en sí misma es gótica. Y no me refiero a Robert Pattinson, que en esta peli está espectacular, que le da ese aire emo gótico joven que Batman merecía. No, me refiero a la idea de Batman. Un salvador que observa desde lo más alto, que reposa en las cumbres de los edificios, que atemoriza a los ciudadanos para que actúen siguiendo una supuesta ética y bondad. Todo esto me suena a una gárgola. Está perdido, absolutamente perdido. Cuéntamelo a mí. Estoy perdiendo con un pájaro. Batman es una gárgola. Por eso, Batman existió. ¡Corrección! Batman es un grotesco. No quiero decir que sea extravagante, sino que es un elemento que en la arquitectura cristiana se empieza a utilizar con el gótico. ¿Y para qué se usa? Pues tiene una única función: atemorizar a la población. Los grotescos son seres monstruosos, personas extrañas, malignas, salidas del mismísimo infierno para recordar a la gente que el mal acecha. Y Batman es el recordatorio a los ciudadanos de Gotham que el mal existe, y a base del miedo los mantiene a raya. Pero es ese miedo el que provoca la decadencia en una ciudad que su única salida acaba siendo el crimen. Es decir, que Batman es la solución y la causa
del problema. Y eso se explica con el gótico y especialmente con los grotescos. Lo mismo con las gárgolas, pero las gárgolas también tienen una función añadida. Es como un plugin para escupir agua de lluvia. Y no me veo a Batman escupiendo agua. Batman es un ser, un animal que atemoriza. Es un grotesco con forma de murciélago. Solomon Wayne, antecesor de Bruce Wayne, mandó crear Gotham al arquitecto Cyrus Pinckney. Este arquitecto, en base a sus ideas religiosas, pensó una ciudad que fuera un santuario para proteger de lo salvaje, en contra de todos los males que corrompen. Esto es el gótico. Después del románico, donde las iglesias son pesadas y oscuras, grandes muros y pocas ventanas, llega un momento en que las ciudades crecen y se tienen que afianzar a la gente a base de sorprenderla y avisarla de los peligros que hay fuera de la iglesia. El ciudadano que entraba en una iglesia gótica o el ciudadano de Gotham se sienten pequeños ante la inmensidad de Dios o ante la inmensidad de Wayne y el resto de capos de Gotham. Se sienten pequeños ante un poder que está por encima suyo y que les ofrece una protección ante todos esos males que acechan. Males como las bestias de las gárgolas que están en el exterior de una iglesia o males como el crimen del Joker o Enigma. Y así tenemos obras tan flipantes del gótico como la Sainte-Chapelle en París, la Catedral de Canterbury en Inglaterra o como Notre Dame. Bueno, no toda, pero yo os lo explicaré en su vídeo cuando toque. Y en este estilo, y especialmente en esta última entrega de Batman, tenemos la mansión de Bruce Wayne. A ver, todo esto os lo cuento para que veáis que Batman tiene alma gótica. Pero como os decía antes, Gotham es una versión de Nueva York. Y en Nueva York, digamos que el gótico no agarró muy fuerte. Básicamente porque la ciudad como que era un bebé con 4 casitas que se pasaba el día llorando, cuando el gótico ya lo había hecho todo. Estaba agonizando pidiendo que por favor algún arquitecto construya en gótico. O sea que Nueva York y gótico no coincidieron mucho en el tiempo. Pero Pau, entonces todo esto que es como gótico en Nueva York, ¿qué es? Ya va. Todo esto es un fake que te cagas. Para que nos entendamos, el promotor o el cliente de cuando se construían arcos apuntados y bóvedas de crucería, que cuando para construir muy alto se necesitaban arbotantes para construir un edificio y pináculos para redirigir la carga hacia el suelo, ese promotor o cliente que pedía un edificio gótico era básicamente la iglesia o la monarquía. No era el tío que está en Wall Street o el empresario que quiere montarse su propia Torre Wayne, que de hecho tiene 13 gárgolas. No, cuando estos empresarios querían construir algo para mostrar su poder, para hacer sentir a sus conciudadanos más pequeñitos, lo que hacían era construir algo al estilo gótico, porque llegaron mucho más tarde que el gótico, no coincidieron en el tiempo. Llegaron cuando ya no se construía así, cuando había otros estilos, cuando había otras técnicas. Por ejemplo, se construía ya con acero. Ya no se necesitaban arbotantes o pináculos para construir súper alto. Era una época en que ya no hacía falta un arco apuntado. Es que me imagino a los góticos viendo eso diciendo, hostia, es que ojalá hubiésemos podido construir nosotros en acero. Les habría encantado no necesitar arbotantes. Básicamente porque así les habría entrado todavía más luz por la ventana. Los arbotantes eran su mal menor. Por eso, cuando ya no se construía en gótico, pero querían gótico, se inventaron el neogótico, o revival gótico, o pseudogótico para los detractores. En un momento de neoclasicismo, es decir, de lógica y de razón, aparece su contrapeso en la pasión, la nostalgia, la tradición, y así aparece el neogótico. Para algunos, como Pugin, el neoclasicismo menosprecia el cristianismo. Este nuevo gótico aparece en Inglaterra en el siglo XVIII, a diferencia del gótico original que nació en Francia en el siglo XII. Esto implica que, como siempre, franceses e ingleses se discutan y se peleen para reivindicar el gótico como algo propio. Así, los ingleses pasan a llamar al gótico Early English, que no es un té, sino es su forma de decir, oye, el gótico era nuestro. Y en Francia, Victor Hugo habla de estilo nacional, lo cual, siendo el francés, pues viene a decir que el gótico era suyo, que sí, que había nacido ahí, pero bueno. Y en Francia el neogótico lo va a petar. Más tarde, pero lo va a petar con Viollet-le-Duc, que es quien hizo la restauración de Notre Dame. También te digo que en esa época estaban todos muy perdidos. En Alemania también se pensaban que el gótico era suyo. Es que fueran antiguos no significa que fueran tontos, pero tampoco más listos o que no hicieran errores como podemos hacer nosotros. En cualquier caso, el neogótico desde Inglaterra se expande muy bien en todos los territorios de habla inglesa. Por ejemplo, ahorró fuerte, esta vez sí, en Estados Unidos. Pero vamos a lo importante. ¿Qué diferencias hay con el gótico?
El neogótico, en principio, odia la industrialización, pero hace uso de ella. El neogótico pilla muy rápidamente lo del arco apuntado. De hecho, es la característica más famosa del gótico. Pero un arco no hace un movimiento, y en muchas ocasiones el arquitecto neogótico se limita a hacer solo estos arcos y algunas decoraciones. Algo muy superficial en unos edificios que son poco góticos, que son contemporáneos, y me refiero a su uso. Porque ya me dirás, ¿tú qué tiene de gótico San Pancras? Una estación de tren. El neogótico ya no solo se aplica a catedrales, castillos y palacios, sino a edificios institucionales, estaciones, colegios. Se hacen la pichón lío y empiezan a hacer ayuntamientos con forma de iglesia, con la tipología de iglesia, porque es lo que conocían que hacía el gótico. O el Tower Bridge de Londres, un puente basculante gótico, o sea, usos recientes, neogótico. Todo lo que tenga materiales recientes, como el acero, neogótico. Claro, para conseguir esos arcos o decoraciones no van a usar técnicas medievales, porque ya os he dicho que tontos tampoco eran. Se usa tecnología de su época para imitar un estilo anterior. ¿Veis la contradicción en eso? O sea, es que si los góticos hubieran podido hacer el Tower Bridge, lo habrían flipado y no se estarían haciendo catedrales, les encantaría hacer puentes. Pero si no lo hacían era porque no podían, porque estaban intentando gestionar su vida y sus ambiciones como buenamente podían con lo que buenamente tenían. Que para ellos construir en piedra no era un capricho. Usan la piedra porque la conocen, porque saben que funciona a compresión. Es decir, que pones una piedra encima de otra y todo eso queda pues bien apretado, como las anchoas en lata. Pero cuando aparece el acero, trabaja mejor a tracción, es decir, al contrario que la compresión. Vamos, como una viga de acero. El gótico pierde sentido. Dejadme que os ponga un ejemplo. Esto es como ir en bici. ¿Por qué vamos en bici? Porque es más barato que ir en coche, porque es más sostenible y porque nos puede gustar para hacer ejercicio. ¿Pero os pensáis que me gusta pedalear entre coches? ¿Que me gusta llegar al destino sudado? Pues no, pero es la manera que conozco y en la manera en la que creo que puedo hacer un mundo mejor. O al menos una ciudad mejor. Los arquitectos góticos usan la bici, es decir, usan la piedra, a pesar de sus problemas. Y acaban descubriendo que si usan arbotantes o arcos apuntados pueden construir más alto. Igual que yo descubro que si voy con una bici eléctrica no voy a llegar sudado. Los góticos y yo lo hacemos así porque creemos en este sistema y es lo que tenemos al alcance. Los neogóticos son como ir en moto por el carril bici, que es de capullos. Lo quieren todo. Pues mira, no lo puedes tener todo en la vida. Si quieres la velocidad que te da el carril bici, vas en bici. Y si construyes arcos apuntados, es porque el sistema lo necesita. Pero con hormigón armado o estructura de acero no tiene sentido. Es un capricho absurdo y caro. Con este ejemplo bien relleno de hate, creo que lo habréis entendido bastante. ¿Qué más? Si no tiene gótico full pack, es probable que sea neogótico, porque en el neogótico seleccionan lo que más les gusta del gótico. ¿Tapices? No, gracias. ¿Arcos apuntados? Claro que yes. ¿Tracerías, matacanes o escalonados? Give them to me. Si da miedo, neogótico. La relación con el misterio e historias fantasmagóricas es algo del romanticismo hacia el gótico, que lo vuelca en el neogótico. Si se mezcla con otros estilos, como el neoclasicismo, es neogótico. Si tiene la firma de Viollet-le-Duc, es neogótico Destroyer. Ya os lo contaré mejor en el vídeo de Notre Dame. Y si está en sitios donde no agarró el gótico, como en Estados Unidos, o como en Gotham, es neogótico. Allí hace menos de 100 años se construía esto. O sea, mientras Le Corbusier hacía esto, Mies hacía esto, Aalto construía esto. En Estados Unidos, la Universidad de Yale hacía esto. O la Universidad de Pittsburgh hacía esto, que es puro Batman. Un edificio neogótico por su monumentalidad, verticalidad, arcos apuntados y decoraciones, pero tan alejado del gótico. Esto es el neogótico. Esto solo se podía hacer con la tecnología moderna y con la lógica de los rascacielos de construir una base, un fuste de 1000 plantas iguales y un remate para la parte de arriba. ¿Pero tiene cosas buenas el neogótico? Sí. Acaba convirtiéndose en el arts and craft de los hobbits, que rechaza rotundamente lo industrial, o en el modernismo, que en contrapartida lo abraza.
Sí, por ejemplo, Gaudí en muchas ocasiones es neogótico. O también cuando se apuesta fuerte por la industrialización y se deja atrás el gótico y casi que el neogótico, se llega a construir el Crystal Palace, un edificio importantísimo para la historia de la arquitectura. Volviendo a Gotham. Es una ciudad que por buscar el neogótico ha perdido toda racionalidad. Allí no encajaría el neoclasicismo. Solo hay rectitud en base al miedo, porque aunque fuera de su época, Gotham es una ciudad gótica. ¿Y cómo definen esa ciudad? Volvamos al principio. Escondido en el caos está el crimen. Ese caos es Gotham, porque es un desastre, porque es como estaba Nueva York antes de la zonificación. O como dice David García Senjo, que no es la primera vez que lo cito en este canal, en este artículo de Cinemanía, es el Nueva York antes de que la urbanista Jane Jacobs pusiera algo de cordura, reivindicando el espacio público donde reunirse y pasear. Y por eso, al final de la reciente película de Batman, dice: La ciudad está... Bueno, dice que la ciudad está enfadada y que tiene cicatrices. Pero que menos mal que es así. Las ciudades tienen que enfadarse. Están para salir al espacio público y ocuparlo, vivirlo, reivindicarse. Y solo así pueden sanar sus cicatrices. Antes de ir cerrando, amor máximo al momento de Edward Hopper con la policía. Sencillamente espectacular. No olvidéis dejar un buen like, un comentario, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos.